Bueno, como un pequeño recordatorio, recuerden que son las pendientes. Aquí tengo un punto P1 y un punto P2, y M, en este caso es 2, ¿no? Porque ya tengo los puntos por los que pasa y hago el cociente de esas distancias. Y vean, por ejemplo, cómo va cambiando. Si recorro mi punto P1 para allá, va tendiendo a 0. La pendiente 0, mi recta es paralela al eje X. Entonces vamos así, moviendo el punto P1, o también puedo mover el punto P2. Les recuerden, pendiente así es positiva, y cuando tengo mi recta de esta forma, la pendiente es negativa, porque así va a salir mi cociente. Ajá, con un menos. Entonces, como ven, aquí, por ejemplo, la pendiente pues no existe. Aquí, una vez que la tengo vertical, si la voy moviendo de este lado, es pendiente negativa, y hacia acá es positiva. Entonces, pues esto, que nos quede claro que esas son distancias, ¿no? A fin de cuentas, el cociente de dos distancias es la pendiente. Ok, fijémonos acá. Vamos a considerar un punto B, x, y, sobre la gráfica de la función y igual a f de x. Y esta función es diferenciable. Ok, vean, esta la curva negra es y igual a f de x. Esta línea recta es una secante que corta al punto A y al punto B. Y esta línea azul, la recta tangente que pasa por el punto x, f de x. Esta azul de acá. Entonces, delta x es el incremento de x. Aquí va a estar x más delta x. Es esta distancia de aquí. Esta distancia de acá va a ser delta y, que es f de x más delta x, que está por acá, menos f de x. Aquí vean, aquí está f de x más delta x. Pero le estoy quitando f de x. Entonces me va a quedar esta distancia que está aquí a un lado. Entonces, vean, ya está todo lo que tenemos aquí. Este de acá es un segmento CD que va desde aquí, de la altura f de x, hasta este punto D, hasta donde llega esta recta tangente a este punto. Y aquí tengo delta x. Ok, ahorita vamos a ver quién es esta de y. La pendiente M, vamos a ponerle MT de tangente, de la tangente a la gráfica de f en el punto b igual a x, f de x, es, ¿quién es la pendiente de la recta tangente a este punto? Al punto x, f de x. Pues la derivada de x, ¿no? Ya habíamos quedado. Es decir, f' de x. Pero también m de t es igual, recuerden, habíamos visto que también la pendiente es el cociente de esas distancias, ¿no? Entonces, el cociente de esas distancias, ¿quién es? Ese es el segmento CD sobre delta X. Así como lo hemos visto hace rato. Cuando se formaba el triángulo, era el cociente de esas distancias. Entonces, esto es igual a la misma pendiente de esta recta de acá. ¿Qué quiere decir esto? Que el segmento CD sobre delta de X es igual a f' de X. De donde el segmento CD es igual a f' de X por delta X. Vean aquí, en mi imagen, ¿quién es el segmento CD? Vamos a llamarlo DY, que se va a significar la diferencial Y.
Otra, vamos a ponerlo más formal. Tengo una función diferenciable en X y delta X es un incremento en X. La diferencial de X se denota como dx y se define como dx igual a delta X. La diferencial de Y se denota dy y se define como dy igual a f' por delta X. Ajá. O f' por dx, porque ya hemos dicho que dx es igual a delta X. Entonces, el segmento CD de aquí es mi diferencial de Y, por lo que pues lo podemos escribir así, ¿no? De Y es igual a f' de X por delta X. Entonces, ya tenemos estas definiciones formales. Entonces, cada que diga la diferencial de X, me voy a referir al delta X o el incremento de X. Y cada que diga la diferencial de Y, pues va a ser f' de X por el incremento de X. Ok. ¿Cómo lo podemos ver? Más sencillo. Voy a poner X cuadrado. Es esto para que vayamos observando. Tengo mi punto. Entonces tengo la secante, en este caso, que pasa por P y por Q, es esta roja. Y recta tangente a mi curva en el punto X0, en este caso, es este de aquí, la morada. Esto es delta Y este es delta X. Entonces, ¿qué pasa cuando mi delta X se va haciendo cada vez más pequeña? Ajá, ¿qué está pasando? Pues mi recta secante se va pareciendo cada vez más a mi recta tangente a ese punto. Cuando me voy acercando a X0. Me voy acercando, me voy acercando, me voy acercando. Ajá. Vean, así. Hasta no ser iguales. Todavía por acá. Me voy acercando poquito. ¿Y qué es lo que voy teniendo? Y esta diferencia que tenemos aquí, esta distancia que tengo aquí, esta se va haciendo más chiquita, hasta parecerse aquí a este rectangulito de acá, que tiene como altura, pues f' en x y de longitud delta x, ¿no? Vamos a ver cómo lo escribimos. Cuando delta x se aproxima a 0, así vamos a notar que se aproxima a 0, se tiene que delta y, aquí tengo la imagen otra vez, que delta y se va apareciendo cada vez más o se va aproximando a f' en x por delta x. Es como lo vimos hace rato. Se va aproximando cada vez a f' en x por el incremento de x. O bien, si lo queremos ver así, pues es como si de acá, tengo esta de acá. Entonces, es como si despejara f de x más delta x. Este se va de aquel lado y ya tengo que esto se aproxima a f de x más esto de acá, f' de x por delta x. Ok. Entre más se van aproximando hasta llegar al punto de ser iguales, ¿no? Se llegan a coincidir ahí. Entonces cada vez se va pareciendo más a f' en x por delta x. ¿Cómo podemos aplicar estos conceptos? Considérese y igual a f de x, que es igual a x cuadrada menos 4x. Y nos pide, compárese delta y con la diferencial de y cuando x cambia de 2 a 2.03. Ok, bueno, en este caso, ¿qué tengo? En este caso, pues x es igual a 2, ¿no? ¿Y quién es su incremento de x? ¿Cómo calculo el incremento de x?
pues es 2.03 menos 2, que es igual a 0.03. Entonces, en un rango de 2, aquí tenía x de 2 a 2.03. Esto es el incremento de x, ¿ok? Entonces, ¿quién es delta y? Delta y es f de x más delta x menos f de x. Es igual, ya tengo quién es x y quién es delta x a f de 2.03 menos f de 2. Pero esto es igual a, ¿quién es f de? Esto es 2.03 al cuadrado menos 4 por 2.03 menos 2 al cuadrado menos 4 por 2, todo esto, ¿no? Entre paréntesis. Aquí haciendo estos cálculos, esto es 0.0009. Aquí me estoy ahorrando hacer cuentas que ustedes pueden hacer rápidamente con su calculadora, ¿no? Para no estar perdiendo tiempo en estos números. Ok. Y ahora, ¿quién es de y? De y es f' de x por delta x, ya como hemos visto. Aquí está. Entonces, ¿pero quién es f'? F' de x es igual a 2x menos 4. Ok. Entonces, esto aquí es igual. ¿Quién es x? Es 2. F' en 2 por delta x es 2.03. Esto es igual a 2 por 2 menos 4 por 2.03. ¿Ok? Y haciendo los cálculos, pues esto es 0 por 2.03, que es igual a 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué concluimos de esto? Que delta y es aproximadamente a la diferencial de y. ¿Por qué? Porque en este caso, de y coincide con delta y hasta la tercera cifra decimal. Porque de y, pues, está aquí, bueno, es muy parecido a esto. Esto es casi 0. Entonces, ambas son muy parecidas. Pues bien, ¿qué ocupamos para una delta y? Es, ocupamos simplemente f de x, ¿no? Nada más basta encontrar el incremento de x. Y para la diferencial de y, ¿qué ocupamos? La derivada. Por el delta x, simplemente. Entonces, me puedo aproximar. ¿Ok? Me puedo aproximar al incremento de y mediante la diferencial. De eso se trata esto. De aproximarse. Vamos a ver otro ejemplo. Con diferenciales, aproximar raíz de 50. Entonces, pues vamos a ver cómo también podemos aproximarnos a raíces de este tipo. Usando diferenciales. Ok, primero
consideremos la función y igual a f de x como raíz de x. ¿Ok? Entonces, ¿quién es f' de x? Esto pues ya es algo conocido, ya lo hemos visto. 1 sobre 2 raíz de x. Tomemos x como la potencia cuadrada más cercana, la potencia cuadrada de base entera más próxima o cercana a 50. Es decir, ¿qué número elevado al cuadrado es aproximadamente 50? Pues el 7, ¿no? Porque 7 por 7 es 49 y está próximo a 50. En este caso, x es igual a 7 al cuadrado, que es 49. Entonces, ¿quién es el incremento de x? Entonces, d delta x es igual a 50 menos x, que es igual a 50 menos 49, que es 1. Entonces, ¿qué podemos decir? Raíz de 50, que es a lo que quiero llegar, es raíz de 49 más 1. Ok. Pero ¿quién es raíz de 49 más 1? Pues es f de x más delta x, ¿no? X es 49 y delta x es 1. Y le estoy aplicando la raíz. Esto es f de x más delta x. Pero, ¿quién es? A ver, ¿quién es? Aproximadamente esto. Ya lo tenemos acá. Esto es aproximadamente f de x más f' x por delta x. ¿Ok? Pero esto de aquí es igual a f de 49 más f' en 49 por 1. Entonces esto es raíz de 49 más, ¿quién es f'? Un medio de raíz de 49, que es igual a 7 más 1 sobre 14. Esto es aproximadamente 7.0714286. Ahora, si ustedes quieren sacar su calculadora y sacar la raíz de 50 es aproximadamente 7.07106.78. Obviamente más, ¿no? Más decimales. Ok. Entonces, si se fijan, con diferenciales nos pudimos aproximar a la raíz de 50 con algo muy, muy, muy cercano, ¿no? 0.71. Y después va cambiando, pero es muy poco. Entonces, hay al menos un error por ahí muy, muy, muy pequeño, pero quiere decir que calculando con diferenciales me puedo acercar a raíces que no son de números enteros. Obviamente esto es como el principio de algo más complejo. Cuando nos queremos aproximar. Primero, tengo una raíz, ¿no? Que obviamente no es un número entero su raíz. Los consideramos primero la función, ¿no? De quién es. Pues la que me ayuda pues, es raíz de x. Es f', ya sé quién es. Y vamos a tomar un x como la potencia cuadrada, más cercana al número que me interesa. En este caso, pues, 49. Y el delta x, pues va a ser el número que yo quiero menos el x, que es igual a 1. Ese es el incremento, ¿no?
Ok, bueno, pues ya tengo aquí, lo descompongo como el que ya tengo más el incremento. Ajá. Entonces, pues esto es igual a esto. Pero esto de aquí, pues ya sé que es igual a esto de acá. Y pues esto, pues f del número entero, pues ya me resulta más fácil de calcularlo porque ya sé que es este número entero, que en este caso es 7. Y pues ya tengo, si se fijan, es muy, muy, muy parecido, ¿no? Entonces, casi no hay margen de error acá. Ok. Ahora, pero no nada más lo vamos a ver en raíces. Si me piden aproximar por diferenciales el seno de 29 grados. Entonces, bueno, vamos a proceder de una manera similar. Consideremos la función y igual a f de x igual al seno de x. Ajá. Entonces, pues ya saben que su derivada pues es el coseno, ¿no? Entonces, el seno de 29 grados, yo lo puedo ver como el seno de 30 grados menos 1. Entonces, si lo paso a radianes, esto es el seno de pi sobre 6 menos pi entre 180. Pues recuerden, ya vimos cómo pasar de grados a radianes. Un grado pues, es pi sobre 180. Y 30 grados, pues si tengo que pi vale 90 grados, pues la tercera parte de eso, pues es pi sobre 6. Pero ¿cómo lo puedo ver? Este lo puedo ver como seno de pi sobre 6 más menos pi sobre 180. Entonces, pues recuerden, el incremento pues puede ser tanto positivo como negativo. Este de acá va a ser x y este de acá va a ser delta x. Ajá. Entonces, ¿cómo lo podemos ver ahora? Esto puede ser, si ya tengo quién es f de x, esto yo lo puedo ver como f de x más delta x, que es igual a f, bueno, es aproximado, utilizando lo que tengo al lado izquierdo, a f de x más f' de x por delta x. F de x, ¿quién es? Entonces el seno de pi sobre 6 más f' es coseno de x, ¿no? Entonces, coseno de pi sobre 6 por menos pi sobre 180. Entonces, este es igual a un medio, usando su calculadora, va a decir que esto es menos raíz de 3 sobre 2 por pi sobre 180. Esto es igual a 0.484851. Y por otra parte, si lo hacen con su calculadora, el seno de 29 grados es igual a 0.4848.096. Pues si se fijan, pues si nos aproximamos bastante, ¿no? Al menos hasta el cuarto decimal. Entonces, recuerden, me puedo aproximar con diferenciales, utilizando número cercano. Entonces, delta x, recuerden, puede ser positivo o negativo, es el incremento, ¿no? Entonces me acerco por una parte, aunque se pase, aunque falte, pero de un ángulo ya conocido, ¿no? Algo que me facilite las cuentas. Hace un momento fue el cuadrado para que me quede un número entero, y un número entero pues ya conocido, no tengo problema
al operar la función. Por ejemplo, aquí el seno de pi sobre 6, pues ya son conocidos también. Pues ya puedo más o menos aproximarme sin tener que hacer el cálculo directo. Y va a ser muy, muy, muy cercano. Ajá. Eso es lo que nos está diciendo esta teoría. Pero también para qué se usan las diferenciales. Esto también es muy importante porque se usa para estimar errores de mediciones. Vamos a ver un ejemplo. Primero, si tengo una medida, el error máximo de medición x menos x barra va a ser igual a mi delta x, donde x es la medida real y x barra es la medida aproximada, ¿no? Entonces, x es la medida real de algo y x es lo que ustedes midieron, ¿no? A veces se llama error absoluto. Pero esto vamos a llamarlo error máximo de medición. Ok. El error relativo, pues es el cociente, ¿no? De delta x sobre x. ¿Qué tanto me pasé? ¿Qué error relativo tengo? El error porcentual, pues simplemente es multiplicar el error relativo por el 100%, ¿no? ¿Qué porcentaje de error relativo tengo? Ok. ¿Y cómo se aplica? Vamos a ver. El radio de un cilindro metálico mide 3 centímetros, con un error máximo igual a 0.02 centímetros. ¿Ok? Si el cilindro mide 10 centímetros de largo, entonces, inciso A, estimar el error máximo que se comete al calcular el volumen del cilindro. Bueno, como ya saben, el volumen de un cilindro de radio R y altura H se calcula con esta fórmula, ¿no? Pi por R al cuadrado por la altura. Okay. Vamos a considerar P igual a B de R. Que esto depende del radio. Entonces, delta B que es aproximadamente la diferencial de B, que es igual a B' de R por delta R. Ahora, no es en términos de X, sino en términos de R, que es el radio. Entonces yo tengo que delta del volumen es aproximadamente B' por delta X, que en este caso es delta diferencial R. ¿Ok? En este caso, ya me está dando quién es R. R es 3 centímetros, H la altura es 10 y de R es igual a delta R. Delta R, recuerden, me dice que tiene un error máximo igual a 0.02. Entonces, al medirlo, tanto puede que se pase como el que le falte. A eso me refiero con ese error. Entonces, tanto puede que mi medición se pase por 0.02 como que le falte eso. Entonces, cuando tiene un error máximo igual a eso, entonces puede ser, como dije hace rato, mi delta R es en este caso el error que cometo, que puede tanto excederse como carecer. Entonces, a vamos a ponerle más menos 0.02 centímetros. Entonces, ¿quién es la diferencial de B? 2 pi 3 por
10 más menos 0.02. Nada más, ¿no? ¿Esto por qué? Porque aquí es B' de R por TR. Entonces, si derivo P', esto es 2 por pi por R por H por TR. Ok, entonces pues ya tengo. Esto es 2pi por R, que es 3, por H, que es 10, y por TR, que es más o menos 0.02. Esto es igual a más menos. Entonces, cuando tengo una expresión así, y tengo aquí el más menos, pues hago una operación primero con el más y la otra con el menos. Esto es igual a más menos 1.2 por pi, que es aproximadamente más menos 3.76. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Es decir, el error máximo delta B que se comete en el cálculo del volumen es aproximadamente más menos 3.76 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, el error que yo puedo cometer al calcular el volumen es ese. Tanto se puede pasar por 3.76 como que le puede faltar 3.76. Ok. Entonces recuerden, si hago mi medición del radio y ese radio tiene un error máximo igual a 0.02, entonces lo vamos a considerar así, con más menos. Entonces a la hora de calcular el error máximo de todo el volumen del cilindro, pues el error puede ser más menos 3.76. Bueno, entonces, inciso B. Estimar los errores relativo y porcentual del volumen del cilindro. Entonces, como R es igual a 3 centímetros y la altura es 10 centímetros, entonces el volumen, ya hemos visto que era pi, R cuadrada por H, es igual a pi por 3 al cuadrado por 10, es igual a 90 pi centímetros cúbicos, ¿no? Y como ya habíamos visto que delta B es aproximadamente el dB, que es igual a más menos 1.2 por pi centímetros cúbicos, entonces el error relativo es, vamos a ver aquí, es el cociente, ¿no? Es delta Y, pero delta B sobre P, que es aproximadamente más menos 1.2 pi sobre 90 pi, que es aproximadamente más menos 0.013. Y el error porcentual es igual a lo anterior, simplemente multiplicado por 100%. Entonces, esto es aproximadamente más o menos 1.3. Entonces, cometo un error porcentual de 1.3%. Entonces, entre más pequeño sea este, es mejor, van a ser mejor mis estimaciones.